Bueno, decíamos que Dios exige santidad de su pueblo y Él exige santidad de su pueblo por las razones que habíamos visto, porque Él es santo. Dios no da mayor explicación más que sed santos porque yo soy santo. Y Él tiene la capacidad, la facultad, la autoridad de pedir, exigir santidad a su pueblo porque Él es apartado del mal. Él es libre de pecado, él no puede pecar, en su naturaleza no está ni siquiera el permitir un punto de pecado en su presencia. Y además el Señor aborrece el pecado. En los Salmos encontramos que Dios aborrece a los pecadores, que Dios está enojado permanentemente con los que hacen iniquidades. Bueno, y por eso Dios entonces exige la santidad de su pueblo. Vamos a ver en Levítico 11:44 cómo Dios pide específicamente aquí a los levitas la santidad. Levítico 11:44 nos dice una enseñanza importante de la cual vamos a aclarar un punto. Dice Levítico 11:44, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Otra vez, Dios le está diciendo, yo los estoy sacando de Egipto porque soy su Dios y porque soy santo. Por eso ustedes deben ser santos. Si usted ve el contexto inmediato anterior, desde el versículo 1 del capítulo 11, va a encontrar que es cuando Dios le está diciendo a Israel qué animales serán puros y qué animales son inmundos. Esto ha llevado a interpretaciones erróneas sobre este asunto, al punto que algunos creyentes dicen que Dios prohibió esos animales porque su carne es mala, porque están contaminados, porque son sucios, y de ahí pues algunos deciden abstenerse de comer ciertos animales. La verdad de las cosas es que eso es un error, porque en Génesis dice que Dios todo lo hizo bueno, incluso cuando Noé sale del arca con su familia y hacen un holocausto y Dios hace el pacto con ellos. Dios le dice a Noé y a su familia, pueden comer de los animales, pueden comer de los árboles, o sea que el hecho de comer tanto vegetales como animales es permitido por Dios. Entonces, ¿por qué Dios no le permite a su pueblo comer ciertos animales? No es por alguna razón sanitaria o alguna razón ahí de asuntos de qué carne sí, qué carne no. Más bien es porque Dios quería que su pueblo fuera santo. Iban a entrar a una tierra llena de naciones paganas que el pecado era tal que hasta las formas en las que comían estaba involucrado el pecado y Dios quería que su pueblo fuera diferente. Por eso Dios les prohibió comer esos animales, porque dice ahí, porque ustedes van a ser santos. Si usted ve, ni antes ni después, les dice, porque esa carne les va a hacer daño, porque esa carne tiene muchas bacterias, porque esa carne es mala. No, no hay ninguna razón alimentaria sobre los animales inmundos. Es simplemente la razón de que Dios quería que su pueblo fuera diferente. Quería que su pueblo incluso no comiera lo que comían los demás pueblos. Por la razón sanitaria, por alguna razón de alimentos, no. Por la razón de que Dios quería que su pueblo fuera apartado y diferente de los demás. Bueno, entonces aquí vemos por qué razón Dios les prohibía comer esos animales. Ahí también en Levítico 19:2 encontramos, Levítico 19:2 dice, cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Ahora, si usted el versículo 1, bueno, el versículo 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Y una manera en la que manifestamos la santidad de Dios es obedeciendo y respetando a nuestros padres. ¿Quiere usted ver si está viviendo una vida de santidad? Vea la relación y el trato que tiene usted con sus padres. ¿Quiere usted ver
cómo está la santidad de sus hijos, vea cómo sus hijos le respetan y le obedecen. Porque sus hijos no le respetan y obedecen a usted como padre o como madre, entonces sus hijos no están reflejando santidad. Si usted no está pendiente, no está respetando a sus padres, aunque ya sean ancianos y usted viva en otro lugar con su familia, usted no está manifestando una vida de santidad. Una buena medida de saber la santidad de un hijo de Dios es la relación y el respeto que tiene hacia sus padres. Entonces eso debería llevarnos a la reflexión. La forma en que yo trate a mis padres es la forma en la que estoy también reflejando la santidad de mi Señor. Bueno, eh, Josué 24:19 también, Josué les hace la misma ordenanza. Isaías 1:16-17 también se habla de la santidad. Y un pasaje del Nuevo Testamento que refleja casi al pie de la letra lo que dice aquí Levítico es Primera de Pedro 1:15-16. Encontramos aquí que el apóstol Pablo retoma esta enseñanza de Levítico y la hace una orden universal para toda la iglesia. Dice el apóstol Pedro en Primera de Pedro 1:15-16, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esta mención del apóstol Pedro nos permite entender que el mandamiento que se dio en la ley de ser santos porque Dios es santo, ese mandamiento sigue vigente para la iglesia, porque un apóstol lo está tomando y lo está escribiendo a una iglesia. Y cuando un apóstol toma una enseñanza, un mandamiento del Antiguo Testamento y lo menciona en el Nuevo Testamento, significa que esa es una enseñanza, es un mandamiento universal. Entonces, aquí sí no podemos decir, bueno, eso era para Israel, nosotros ya estamos bajo la gracia. No, el hecho de que el apóstol Pedro lo menciona aquí nos indica que esa es una orden. Los apóstoles tenían la autoridad dada por Cristo de enseñar a la iglesia lo que tenían que hacer. Y si el apóstol Pedro, con su autoridad apostólica que venía de Cristo, nos dice que debemos ser santos porque Dios es santo, entonces así lo tenemos que hacer. Y no porque Pedro lo diga, sino porque Dios lo dice. Entonces, es una orden para nosotros como creyentes ser santos. No podemos escapar ni hacer caso omiso a ese mandamiento de parte del Señor. Bueno, encontramos entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios manda a su pueblo a ser santos y a ser santos como Él. ¿Por qué motivo? ¿Por qué Dios dice esto? Pues porque Él es santo y porque Él rescató tanto a Israel como a la iglesia de una condición de esclavitud. El hecho de que usted ahora disfrute de la salvación es porque Dios quiso que usted fuera santo. ¿Y por qué Dios quiere que sea santo? Pues porque usted tiene que estar en la presencia de Dios. Recuerde que el carácter santo de Dios abomina el pecado, detesta el pecado, Dios odia el pecado. Entonces sus hijos deberían hacer lo mismo. Entonces, si usted empieza a despreciar el pecado que antes usted cometía, si usted empieza a despreciar el pecado que antes usted disfrutaba hacer, entonces usted está teniendo ahora sí una vida de santidad. Entonces podemos confiar, hermanos, en la salvación que Dios nos dio para que seamos santos como Él, pero también debemos esforzarnos para ser santos como Él. Pero ¿cómo le podemos hacer? Ya dijimos que la santidad de Dios es incomparable y que nadie podría llegar a ser tan santo como Él. Bueno, Jesús en su oración intercesora nos dice por ahí en Juan 17:17 la clave para la santificación. Dice ahí Jesús, santifícalos, está orando al Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La base para la santificación es conocer la palabra de Dios, pero no conocerla en un aspecto de un conocimiento intelectual, sino conocerla en el sentido de conocerla, saber lo que dice, saber lo que significa, pero también saber cómo se aplica y vivirlo. Entonces la santidad de Dios no es una experiencia mística en la cual el Espíritu Santo nos hace ahí tener visiones y comportamientos extraordinarios. Eso no es, eso es falso, eso no es santidad.
Eso es un engaño de Satanás. La santificación, como lo enseña la Biblia, es la palabra de Dios. Así que si usted quiere ser santo, como su Señor es santo, entonces esfuércese por leer su Biblia, por estudiarla, por meditarla, por vivirla, por memorizarla. Entonces, hermanos, la santidad de Dios nos mueve a una seguridad de que Él en su santidad decidió salvarnos, pero también el compromiso, la responsabilidad y la obediencia a obedecerlo, a ser santo como Él. Hermanos, pues que el Señor nos permita ser santos como Él lo es, mediante el estudio, mediante la vida práctica de su palabra. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y esperamos con el favor del Señor mañana continuar con el siguiente atributo. Que el Señor nos bendiga.